Así que hoy vamos a tener una conversación. Vamos a estar hablando sobre el arte, el dolor y la fe. ¿Y por qué estos temas? Bueno, lo primero es porque la persona con la que vamos a hablar, que es Miriam, ahora os la presento, creo que ha pasado circunstancias y está viviendo cosas relacionadas tanto con el arte, como con el dolor, como con la fe. Pero después porque una de las maneras en las que Dios más nos habla es a través del arte, a través de la belleza de todo lo creado por Dios. A través de la obra de Dios creo que podemos conocer a Dios. Y también creo que a través del dolor podemos escucharle. Hay una frase de C.S. Lewis que dice así: Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo adormecido. Os lo vuelvo a leer por si no os ha gustado. Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo adormecido. Así que vamos a pasar a charlar un rato. Os pido que no os distraigáis. Si queréis podéis tomar notas igual. Seguro que hay algo que el Señor os habla. Y que podamos disfrutar de este ratito. Y como es la primera vez que Miriam va a aparecer en público en la parroquia, vosotros sabéis que el ritual es avergonzar a los invitados que vienen. Entonces tenéis que darle un aplauso fuerte de bienvenida. Miriam, por favor. Puedes saludar si quieres, ¿eh? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, levantad la mano. ¿Cuántos no conocéis a Miriam? Podéis levantar la mano, no os preocupéis, ¿eh? Ah, pues hay algunos que ya la han visto, muy bien. A lo mejor el contacto básico que tenéis con ella es que se va a casar con Efra el mes de septiembre, así que enhorabuena, Miriam. Gracias. Pero vamos a hacer una presentación oficial y te la dejo a ti, que te presentes, quién eres, de dónde eres, qué haces, a qué te dedicas. Soy Miriam, la novia de Efra de apellido. Algunos me conocéis, pero bueno, esto es una forma explosiva de que me conozcáis todos ya, ¿no? Yo pensaba que iba a ser poquito a poco, no, vale. Tengo 27 años, he estudiado Bellas Artes y bueno, un máster de producción artística y otro de educación. Y actualmente me dedico a trabajar con los grupos bíblicos universitarios, que está por ahí Richard, que es estudiante, por ahí está. Daniela, que va a empezar, y bueno, algunos de vosotros que no sé si empezaréis próximamente a la universidad, estáis invitados. Y bueno, vengo de una iglesia bautista y me habéis decepcionado un poco, porque yo pensaba que aquí ibais como a armarla un poco más, pero sois tranquilos, así que guay. Tengo pensado hablar en lenguas ahora, sí. Yo te aviso. Tengo pensado. Lo mismo me desmayo y todo. Bueno, algunos recordaréis que tanto Efra como Richard, alguien más, alguna vez hemos presentado el ministerio de GBU, de Grupos Bíblicos Universitarios, y aparte Miriam ha estudiado Bellas Artes, y me llama la atención que has estudiado arte y te dedicas al ministerio, y probablemente son las dos cosas que ningún padre querría nunca para sus hijos. O sea, son los dos, así a bote pronto, son los dos negocios que me vienen menos rentables del mundo, por lo menos en España. ¿Por qué? ¿Por qué escogiste específicamente el arte? El arte casi que no lo escogí, me escogió, porque es una habilidad pues desde que era muy pequeñita que ya estaba desarrollando. Mis padres cuentan que cuando estábamos en el piso les hice en toda la pared del pasillo monigotes tipo... Sí. Y desde pequeñita pues es algo que me ha gustado mucho, y como que ya el siguiente paso era estudiar Bellas Artes, casi sin pensarlo. Y bueno, trabajar para los grupos bíblicos unidos ya fue más difícil, fue algo que Dios me llamó. Luego os puedo contar un poquito más. Vale. Para que la gente pueda entender un poco lo que haces, cuéntanos en qué has estado trabajando artísticamente hablando.
Bueno, quizá lo más actual que estoy trabajando en cuanto a arte es hablar de los procesos artísticos. Esto es como si un pastelero te estuviera contando qué capas de bizcocho, qué sabores, cómo elabora todo, ¿no? Es algo que estoy meditando mucho. ¿Cómo hago el arte? ¿Cómo pinto? ¿Qué procesos sigo? Y lo último que he estado trabajando ha sido cómo miro, como tú comentabas, ¿no? Cómo miro la naturaleza, cómo miro el paisaje y cómo sé que hay un creador detrás. Y cómo yo como creativa me relaciono con la idea de hacer pintura. Y bueno, he empezado a utilizar elementos de la propia naturaleza, ¿no? Como hojas, semillas, tierra, carbón, y lo incorporo porque es un diálogo que establezco con la naturaleza, ¿no? Yo como creativa reconozco que hay un creador, utilizo esos elementos y además hablo de los procesos, cómo hacer la pintura. Hay algo que admiro mucho de las personas que se atreven a exponer lo que hacen delante de otros, ya sea en clase o en la universidad cuando tienes que hacer una presentación oral. Eso es agotador, ¿verdad? Los que lo habéis hecho, esas presentaciones en público. Y es porque creo que lo que uno muestra en esos momentos es mucho más que un trabajo. Es a la persona misma, ¿no? ¿Tú cómo te sientes cuando tienes que exponer una obra y te tienes que exponer a la opinión de la gente? Porque entiendo que no es fácil, a veces puede ser, pues te puede dejar muchas heridas, porque pueden ser muy crueles contigo, porque parece que cuando critican un cuadro te están criticando a ti. Pero a veces también puede ser una tentación de sentirte más de lo que eres cuando alaban demasiado lo que haces. ¿Cómo manejas tú esa tensión? No me gusta. No me gusta que estéis viendo las cosas que he hecho. Es una tensión con la que vivimos. En mi caso, como tú dices, te afecta directamente a tu identidad, ¿no? Vivimos en un mundo que te dice lo que eres por lo que haces, y más en el mundo artístico, que haces un producto, ¿no? Eres lo que tu producto es. Entonces, si tu producto es bueno, tú eres buena. Claro. Y claro, eso lo he vivido durante muchos años de mis estudios y cuesta mucho deshacerte de la idea de que no eres lo que haces. Entonces, es una tensión, todavía vivo con ello. A veces no quiero publicar, por ejemplo, en redes nada de lo que hago. Ahora no me gusta que estéis viendo esto, pero en otras ocasiones pues me lanzo a la piscina. Es una tentación, además, que también pasamos simplemente los que tenéis trabajo o los que no tenéis trabajo. A veces cuando trabajas sientes que eres lo que trabajas, y a veces cuando no trabajas te da el bajón porque sientes que no eres nadie porque no estás trabajando. En la iglesia no es muy habitual ver cuadros en una iglesia. Esperemos que eso cambie próximamente. Vas a tener faena. No es habitual. Y yo siento que la iglesia se pierde algo cuando no se expone al arte. ¿Qué crees que se pierde la iglesia cuando se aleja del arte? Se pierde una de las formas de Dios, quizá más expresiva en cualquier forma de arte, ¿no? Quizá la música estamos muy habituados como iglesia, pero las artes visuales ya forman parte más de la vida individual. Tenemos a un Dios creativo que, como decías, admiramos continuamente en un paisaje, en un atardecer, y nos ha dado a algunos habilidades que tienen que ver con esa faceta de Dios, ¿no? Entonces, yo animaría a la Iglesia a que se involucre, se interese, porque es una faceta de Dios preciosa y hay algunas personas que la estamos desarrollando. Es curioso ver, y lo digo de manera crítica en este caso, cómo la Iglesia creo que ha llegado a pensar que el arte es para las élites, especialmente cuando hablamos de músicos. Si os fijáis, la mayoría de los líderes evangélicos reconocidos a nivel mundial son músicos o han sido músicos. Y creo que eso da una sensación de que el arte solamente es para las élites, ¿no? Y que hay algo ahí que te chirríe, te choque. Yo creo que sí y que no. Me explico. No es para las élites porque, como comentaba,
Dios ha dado acceso a conocerle a todos. Pero sí es para las élites porque es un mundo muy cambiante, evoluciona muy rápido. Casi todos apreciamos el arte quizá más antiguo, pero el arte contemporáneo nos chirría también, ¿no? Y yo creo que si no estás involucrado en este mundo que es tan cambiante, que es tan filosófico a veces, estás alejado, no formas parte del grupo que sí está interesado, ¿no? Entonces, no porque es accesible, porque podemos interesarnos, porque Dios nos da la capacidad de admirar la belleza, de cuestionar, de ver más allá de una imagen, pero sí porque requiere un interés. Necesitas involucrarte. Cuando hemos tenido la oportunidad de hablar de arte, algo que me llama mucho la atención de lo que tú dices y lo que compartes es tu experiencia personal. Y, si no me equivoco, es en el 2015, cuando a ti te diagnostican una enfermedad. Y supongo que eso cambió tu perspectiva acerca de todo lo que haces y de la vida en general. Me gustaría que le contases también a la gente qué pasa en esa época y a qué te enfrentas. Voy a beber agua antes. Bien hecho, bien hecho. Esto es intenso. Bueno, ¿cómo estáis? Bien, sí. Bueno, como dices, en 2015, con 21 años, ahora tengo 27, me diagnosticaron una enfermedad, un proceso de 1 año hasta que me dan el diagnóstico. Se llama esclerosis múltiple. No sé si la habéis oído alguna vez, cada vez se conoce a más gente. Somos 1 de cada 1000 personas en España, si no recuerdo mal. Y bueno, empiezo un proceso de sentirme mal. Es una enfermedad, para que lo entendáis, una persona sana, el sistema nervioso, da la información de forma muy directa, ¿no? Hace algo así como pip, 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 los transmisores. Bueno, esto de Fra lo podría explicar mejor. Y para mí lo que ocurre es que va interrumpido, ¿no? Pip, 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 pip. Entonces, estos ritmos que no son como deberían de ser son los que te hacen secuelas. Vale. Entonces, la enfermedad, como es de todo el sistema nervioso, puede hacer lo que quiera. Te puede dañar cualquier parte del cuerpo porque está en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, yo empecé a sentir vértigos, visión doble, la marcha no funcionaba bien y fue cuando me dieron el diagnóstico a través de una resonancia. Y bueno, pues podéis imaginaros un impacto. Para mi familia también fue muy duro. Y a partir de ahí pues empieza un proceso de entender qué es vivir con una enfermedad, qué quiere hacer Dios con mis circunstancias. ¿Cómo puede afectar esta enfermedad en el futuro? ¿Cuáles son los síntomas? Claro, es una enfermedad que no se conoce la causa y tampoco tiene cura. Y es autodegenerativa. Tu cuerpo ataca a tu cuerpo. Entonces no se sabe el progreso, pero a día de hoy nunca puedes estar mejor. Puede generar más, puede empeorar, puede generar más problemas, pero estás como estás, estable o avanza. O sea, no hay vuelta atrás. A día de hoy no. ¿Qué ha cambiado para ti desde el momento en el que, o sea, el antes y el después, el momento en el que te lo diagnostican? ¿Cuáles han sido algunos de los cambios más fuertes que has vivido? Claro, imaginaros, 21 añitos. Aún así, supe reconocer que Dios ya me estaba preparando para algo malo. Nunca te lo esperas. Yo no sabía lo que era esta enfermedad, me dijeron el nombre, no me dieron explicaciones. Mi familia lo relacionaba con la ELA, que la habréis oído, sí. Que es mucho más avanzada. Entonces, yo creo que hubo un cambio muy importante. Yo he sido una persona siempre muy alegre, muy entusiasta, con muchas ganas de hacer cosas, que de hecho algunos conocéis el libro del Eneagrama, que divide a las personas como categorías o características. Y a mí me sale un 7, que es el entusiasta, que huye del dolor. Entonces, claro, yo me enfrento de repente a algo que me va a producir mucho sufrimiento, ¿no? Y yo creo que hubo un cambio en mi forma de entender el sufrimiento, de ver a las personas no como gente que me divierte, sino como gente que puede pasar 1000 circunstancias. Y yo creo que creció mi empatía y que pude reconocer
muchas más cosas que antes no veía. Cuando piensas en el futuro, Miriam, ¿cómo calmas los pensamientos? Porque tú acabas de decir que no hay vuelta atrás en la enfermedad, solo puede o estancarse o empeorar. Y hay momentos en los que supongo que estarás ahí pensando y dirás, ¿cómo voy a estar de aquí a 10 años? O sea, ¿en qué situación voy a estar? ¿Qué haces para decir a esos pensamientos, cómo tratas con ellos? Lo bueno y lo malo es que como te puede pasar mil cosas, pensar en todo no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo creo que no lo pienso. No dejo tampoco que mi cabeza desarrolle ideas. A veces es inevitable, pero procuro alejarme de eso porque no tiene sentido ponerte por delante, ¿no? de lo que puede venir. Y vivo, creo que estoy aprendiendo a vivir mucho el día a día, aunque cuesta. Sí. Supongo que todos cuando enfermamos, y especialmente cuando enfermáis o enfermamos de alguna enfermedad notable, una de las primeras cosas que hacemos automáticamente, como debe ser, es orar. Y una de nuestras primeras peticiones habitualmente es que el Señor nos sane. Pero ya han pasado unos cuantos años y el Señor no te ha sanado. ¿Cómo has llevado este proceso? ¿Has orado por sanidad y cómo lo llevas a día de hoy? Os cuento una historia que también fue un cambio. Estaba en un campamento de GBU como estudiante, recién diagnosticada, y estaban predicando sobre Daniel. Y en el tercer capítulo, no sé si os acordáis de la historia, dice que Nabucodonosor echó a Daniel y a sus amigos al foso de fuego. Y no sé si es el versículo 6 que dice, Daniel y sus amigos responden, puedes echarnos al horno del fuego y Dios puede salvarnos. Pero si decide no hacerlo, no adoraremos a tus dioses, ¿no? Y esto para mí fue una revolución. Yo empecé orando a Dios por sanidad, claro, era algo que yo no deseaba y sabía que Dios podía sanarme. Pero cuando escuché estas palabras, las convertí en una oración. Señor, yo sé que tú puedes sanarme, pero si decides no hacerlo, yo no voy a adorar al falso ídolo de la sanidad. Te adoraré a ti. Entonces, esto cambió revolucionariamente mi forma de orar, ¿no? Y dejé de orar por sanidad, yo creo que como una forma de abandonarme a Dios, ¿no? De decir, es que reconozco que tú tienes la autoridad, reconozco que tú estás en control y que puedes sanarme, claro, pero yo decido que vivo lo que tú me dejes vivir. Y es una oración que perdura. No la hago, pero perdura, ¿no? Es como, ya te lo he dicho, no tengo por qué repetírtelo. O sea, eres consciente de lo que dijiste y sigues viviendo bajo esa oración. El otro día que estábamos hablando, y hay un pensamiento que viene recurrentemente a mi cabeza acerca de la oración, específicamente por sanidad, pero se puede aplicar a otras cosas. Cuando pasamos por una situación difícil, automáticamente oramos, y lo hacemos incluso a veces con mucha fe, y a lo mejor no pasa nada. Y luego hay un punto en el que empezamos a decir en nuestra oración, Señor, tú tienes el control, ¿no? Es como, y a mí eso me parece ya un grado de madurez significativo, cuando empiezas a entender que la voluntad de Dios está por encima de la tuya y que su visión acerca del bien es diferente a tu visión acerca del bien. Pero para mí hay un nivel superior, y a lo mejor os parece una contradicción, y es cuando dejas de orar. O sea, hay momentos en los que dejar de orar por eso puede incluso ser una oración. Es decir, es ese momento en el que ya te has rendido tan completamente a la voluntad de Dios, en el que dices, ni saco el tema. Eso está ahí, Señor, y tú sabes lo que yo lo deseo y el momento en el que me lo darás. Esto es un pensamiento, no quiero hacer teología con esto, pero al menos en mi caso, en algunos puntos, ha sido así. Si tuvieses que decir que tienes algún miedo, ¿cuál sería respecto al futuro? Esta pregunta... Esta no estaba en la lista. No estaba en la lista. No, por eso he soltado eso.
Claro, mi mayor miedo, nuestro mayor miedo de todos nosotros es la dependencia. No queremos depender ni de otros ni de las circunstancias, ¿no? Es mi mayor miedo, sigo teniéndolo. Ser dependiente de algo. En mi caso, pues físicamente, claro. Depender físicamente de que otros me ayuden, de que a lo mejor pues, un día no puedo caminar de forma normal. El futuro, ¿no? Y lo que comento, yo creo que estamos todos ahí en distintas formas, pero al final la independencia es el ego del ser humano. Muy bueno eso. ¿Cómo ha afectado tu proceso en tu misión? Tú trabajas en GBU. ¿Qué ha cambiado en cuanto a tu trato con los demás desde que sabes que estás enferma? Bueno, para empezar, plantearme trabajar con los grupos bíblicos unidos ya tiene que ver con lo que Dios ha trabajado conmigo. Yo fui estudiante, luego fui voluntaria, pero yo nunca quise trabajar porque, aparte de que es un trabajo complejo a nivel espiritual, tienes que depender económicamente de personas que te apoyan para que tú tengas tu salario. Ya para empezar, el hecho de solamente dar margen a pensar en esa posibilidad ya tiene que ver con lo que Dios ha estado tratando conmigo, con lo que me ha dicho de depender de Él, ¿no? Y sentí un llamado claro, que Dios me quería ahí y aún estoy confirmando cosas, pero no dudo de que Dios me ha llamado. Entonces, quizá la enfermedad, todos mis procesos vitales, mis experiencias, me han hecho más empática con las personas, como comentaba antes, y siento más ganas de que los estudiantes universitarios conozcan a Jesús, conozcan al Jesús que yo he conocido, que me ama, que no me promete lo que yo quiero, pero que está siempre conmigo. Y espero que ellos lleguen a otros en la universidad, ¿no? Que puedan hablar a sus amigos de quién es Jesús con su historia. Qué guay. Gracias, Miri. Normalmente cuando pasamos por una situación difícil, de sufrimiento, de enfermedad, en la que ves que parece que Dios no te está respondiendo, uno de los daños colaterales es que nuestra fe muchas veces se ve dañada. ¿Qué le dirías a una persona que está pasando por un momento difícil, ya sea de enfermedad o de cualquier situación parecida? ¿Qué le dirías para que su fe pudiese salir fortalecida en este proceso? No le diría nada. Le haría preguntas y intentaría que las preguntas le llevaran a reflexionar. Y bueno, sí que le diría ciertas cosas, claro. Le diría que se lamente, que se queje a Dios, que hable con Él con lo que siente, ¿no? Estamos un poco equivocados los cristianos cuando queremos embellecer las cosas y tratar de que todo está bien. No, es que Dios quiere que seamos sinceros, que nos quejemos, que vayamos con nuestras emociones. Y yo creo que es algo del proceso que tienes que vivir sano. Quéjate a Dios. Pero quéjate a Él, no te quejes en ti. Le diría también que espere, porque los procesos... Dios tiene procesos y quiere a cada tiempo mostrarte una cosa y no te lo muestra todo de golpe. Así que espera, no dejes de pensar, déjate acompañar por personas. La comunidad es súper importante. Yo no hubiera vivido igual mis circunstancias si no hubiera tenido verdaderos amigos y si no hubiera tenido a mi familia cerca para apoyarme. Si estáis pasando un mal momento, si en algún momento sentís un no puedo más, acompáñate de personas que sabes que van a hacer el bien para ti y que te van a guiar a Dios. Y lo que comentaba antes, la dependencia. Reconoce que eres dependiente y eso yo creo que nos libera, porque ya no estamos luchando nosotros, ¿no? Es acercarnos a Dios diciendo, no puedo más, me siento mal, y buscar en Él ese consuelo. Laméntate, espera, busca una comunidad y reconoce tu dependencia. Muchas gracias, Miriam. Me gustaría terminar leyendo un pasaje
que está en Efesios 2, versículo 10. La versión que casi todos conocéis, la de Reina Valera, dice así, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Me gustaría leeros otra versión. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. La palabra obra maestra es la palabra poiema, que es la palabra que nosotros utilizamos, es la raíz de la palabra que nosotros utilizamos para decir poema. Cuando aquí está diciendo esto en Efesios, dice que somos la obra maestra de Dios, está hablando de una obra de arte, está hablando de algo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y lo hace de maneras que a nosotros no nos gustarían. Y de la misma manera que a lo mejor el alfarero hace que sufra la arcilla, o que nosotros machacamos el piano o el cincel o lo que sea que hace el artista, de la misma manera en la que nosotros tratamos así el material con el que trabajamos, parece que Dios a veces utiliza estos caminos extraños para formarnos y para convertirnos en la obra que Él quiere hacer. Y no solamente convertirnos a nosotros en esa obra, sino que nos convierte en esa obra maestra para que nosotros podamos hacer las buenas obras para las que Él nos había escogido. Él nos había escogido para vivir de cierta manera, para hacer el bien a los demás de cierta manera. Y parece que eso está muy ligado con el proceso de transformación que Dios tiene con nosotros. No sé cuál es la situación por la que estás pasando. Hemos podido conocer un poco de la situación de Miriam. La vuestra no la conocemos. Pero sí estoy seguro de que el Espíritu Santo tiene la capacidad de convertir eso en una obra de arte en nuestras vidas. Y en una obra de arte que sea vista por los demás. Hay otra parte de las Escrituras en las que nos habla de que nosotros somos cartas escritas por el mismo Espíritu Santo para que otros puedan leerlas. El Señor quiere trabajar con cada uno de nosotros. ¿Qué os parece si oramos? Oramos por Miriam y cerramos